Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues vengo a haceros un comentario sobre siempre los temas que van saliendo en la actualidad y que bueno, y siempre conviene, porque a veces nos dan unas cifras y nos dan un dato y entonces pues eso hay que meterlo siempre dentro de un contexto. Si analizamos ese dato solo puede ser muy alto, muy bajo o no puede significar lo que aparentemente quieren que signifique. Se está dando un dato, por ejemplo, de que las aguas hay muchas aguas en España, muchos municipios que tienen las aguas contaminadas con nitratos, ¿eh? Bueno, por lo visto, se toma como dato de referencia que las aguas no tienen que tener más de 50 ppm, partes por millón o miligramos por litro, eh, de nitratos. Bien, claro, aquí hay dos temas que son importantes. Uno es el agua y otro es el suelo. ¿Por qué se contaminan los acuíferos? ¿Por qué se contamina una laguna? ¿Por qué se contamina un terreno de nitratos? Pues normalmente por un exceso de abonado, de fertilización nitrogenada. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en los suelos naturales, en la España, en la ibérica, bueno, digamos la península ibérica, eh, hay unas características edafológicas que son muy diferentes de la cornisa cantábrica, lo que es Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, los Pirineos, la zona de Cataluña, de los Pirineos, donde tenemos unos suelos que por la pluviometría normalmente tienen unas características, un pH ácido, y el resto de la península, pues podemos decir que tiene un pH básico, superior a 7, fin, 8, incluso hasta 9 en algunos casos, ¿no? En estos suelos normalmente con un pH alto son consecuencia de que hay unos niveles de carbonato altos, ¿eh? Y bueno, y entonces normalmente el otro dato tan importante, por ejemplo, es la materia orgánica. Normalmente cuando se habla de que la materia orgánica del suelo, bueno, los suelos son en España, en la península, son pobrísimos en materia orgánica. ¿Eh? Pues si analizamos un cultivo, por ejemplo, de viña, que normalmente cada 4 años se le meten 40.000 kilos por hectárea de materia orgánica, ¿no? De estiércol o de otra materia similar, pues si lo analizamos el suelo después de que hemos hecho esa aportación, pues lógicamente nos va a dar unos niveles bueno, que van a ser superiores a los niveles que tendría ese suelo si no se estuviera cultivando y si no se hubiera aportado fertilización orgánica. Entonces, no tiene nada que ver los datos, digamos, son las cifras. Por ejemplo, como dato, yo he estado trabajando 2 años con una empresa, un grupo francés-americano, que tenía una analítica de suelos muy potente, que es un laboratorio que está en Lincoln, Nebraska, en Estados Unidos, y bueno, y hemos hecho como del orden de más de 5.000 análisis en la península ibérica, ¿no? Y yo, con los datos que he visto, porque he visto análisis por análisis y he analizado los datos, la información, porque no solamente consiste en tener el dato analítico de lo que hay, sino que en función de la producción que queremos obtener, tenemos que hacer unas aportaciones que serán siempre mayores en función de las carencias del suelo, y en función de las toneladas que queremos producir y que queremos obtener y la calidad que queremos obtener. Normalmente hay una fertilización básica, que es para conseguir unos niveles de equilibrio en el suelo con unos niveles mínimos, y a partir de ahí ya lo que hacemos es una aportación complementaria en función de la producción que vayamos a tener. ¿Eh? Bueno, el nitrógeno es un nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, son elementos muy importantes, y manganeso, son, digamos, los elementos principales y realmente, pues, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener muy bien esa información, porque si tenemos un agua que estamos utilizando que ya tiene, por ejemplo, ahora se está hablando ya mucho del agua, la utilización de las aguas depuradas, regeneradas, ahora hay que tener una analítica. Entonces, si ese agua ya tiene nitrógeno, pues nos lo vamos a ahorrar. Nos lo vamos a ahorrar desde el punto de vista económico de aportarlo al terreno
y también pues vamos a conseguir que ese agua se reutilice y se mejore su calidad. Normalmente la contaminación en los suelos por nitrógeno, pues la verdad es que es complicada porque ya digo que normalmente las carencias son generalizadas en todos los suelos, ¿no? Suelos con 15 partes por millón, 20 partes por millón, niveles muy bajos, ¿no? Sin embargo, cuando hay contaminación, zonas donde se abona de una manera muy importante, por ejemplo, en la zona del Levante, los naranjos, ¿no? Pues se utilizaban, pues por la analítica que hemos visto durante años y por la información que tengo, pues se estaba utilizando, si a lo mejor para una producción de 50.000, 60.000 kilos de naranjas, se estaba utilizando del orden se debería de utilizar entre 400, 500 unidades, 500 kilos de nitrógeno por hectárea, pues normalmente se sobrepasa la cantidad de 1.000 unidades de nitrógeno por hectárea. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente en esas zonas se regaba a pie por inundación del terreno. Entonces, el lavado del terreno y el gasto de nitrógeno para conseguir una producción era mucho mayor que las técnicas que se utilizan hoy ya con el riego por goteo, que es una fertilización y un consumo de agua mínimo, ¿no? Lo justo para que se pueda producir con el menor coste y obtener la mayor cantidad y la mayor calidad de producto. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que cuando tenemos un agua que está contaminada, lógicamente, pues tenemos que descontaminarla si queremos reutilizarla dependiendo del uso que vayamos a utilizarlo. En el caso de la agricultura, pues el tener las aguas regeneradas, ya sabéis que tienen normalmente unos niveles de fósforo y de nitrógeno importantes, pues bueno, tenemos que utilizarlo a nuestro favor, como un menor coste de fertilización y como un proceso de, digamos, de mejora de esa calidad del agua, como si la estuviéramos reutilizando, lógicamente, porque es lo que estamos haciendo y la estamos reutilizando. En Estados Unidos, desde los años 70, se utiliza mucho la técnica de, precisamente porque son zonas que tienen problemas de agua, de falta de lluvia o de una lluvia, una pluviometría prácticamente de desierto, pues normalmente se utilizan técnicas para que para incluso el agua depurada, regenerada, se pueda, desinfectada también previamente, se pueda hacer la recarga de acuíferos. Esto es una técnica que se utiliza ya hace muchos años, ¿eh? Entonces, claro, lo que no podemos es contaminar un acuífero que está en condiciones naturales, contaminarlo con agua que tenga nitratos, que tenga otros elementos que puedan suponer un problema, ¿no? Porque si ese agua se quiere utilizar luego pues para otros usos como incluso hasta como el consumo humano, ¿eh? Porque va a requerir unos procesos muy importantes, costosos, para que ese agua se pueda tener una calidad que se pueda beber, agua, sea agua de boca, lo que llamamos, ¿no? Entonces, los datos siempre hay que tomarlos hombre, hay una analítica y hay que tener esa información y en función de eso actuar. Y sobre todo, abonar, fertilizar los suelos de una manera adecuada y de una manera racional, porque es ahorro de dinero, ahorro de unidades de distintos elementos de fertilización, y por supuesto, pues la mayor calidad también de los productos. En el caso de la jardinería, pues esto no supone la contaminación, el que un agua de riego tenga unos niveles de nitrógeno altos, pues realmente es color verde, es verdor, eso es el nitrógeno. El fósforo es desarrollo radicular, el potasio es calidad de fruta, calidad de producto, floración, y entonces, pues bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de fertilizar, ¿no? O sea que evidentemente tener agua con 50 partes por millón o más de nitratos, pues es grave, es un problema, pero realmente ese agua lo podemos reutilizar y lo podemos utilizar como agua de riego que nos va a permitir regar con un ahorro de unidades de nitrógeno o incluso de unidades de fósforo en el caso que sean aguas regeneradas. Pues solamente es hacer esa pequeña matización para que las cosas a veces cuando las sacamos de un párrafo de un texto y las lanzamos, pues tienen un efecto que no. Entonces hay que informar y
Y claro, siempre suponemos, parece ser que siempre suponemos que con la persona con la que hablamos sabe lo mismo que nosotros o más, ¿no? Y entonces, pues que no hay que darle explicaciones, ¿no? Y verdaderamente siempre hay que hacer una pedagogía de todo este tipo de cosas, sobre todo cuando la información la tratan, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, pues cuando por televisión, por radio, incluso en los periódicos, ¿no? Pues vemos cosas que dicen, bueno, pues si lo importante de esto es esto, ¿no? Hay que explicar un poco, darle la explicación lógica y racional y bueno, que todo tiene una explicación. Hasta pronto, gracias.